Santana es un espesante que se usa mucho en medicamentos como jarabes y geles porque ayuda a que sean más espesos y estables. En esta práctica se analiza el comportamiento de la viscosidad en una solución de goma Santana al 0,5% al exponerla a diferentes temperaturas. Para ello se usa un viscosímetro rotacional. También se aplica la ecuación de Arrhenius para calcular la energía de activación del flujo, que nos permitirá predecir cómo se comporta un producto farmacéutico durante su fabricación, almacenamiento y uso. Este estudio es importante porque nos permite saber si un medicamento puede cambiar su textura cuando se guarda o se usa en ambientes con calor o frío. El objetivo general de esta práctica es determinar la variación de viscosidad de una solución en función a su concentración del soluto y la temperatura, utilizando un viscosímetro rotacional. Eso nos permite medir su viscosidad a distintas concentraciones, lo cual nos permite determinar si el fluido es newtoniano o no newtoniano y su comportamiento ante la temperatura. Entre los objetivos específicos se busca evaluar el efecto de la temperatura en la viscosidad de la solución de la goma Santana a una concentración de 0,5%. Esto nos permite observar la tendencia de la viscosidad ante ciertas temperaturas, siendo útil para determinar su grado de reorganización interna. Entre los objetivos específicos se busca evaluar el efecto de la temperatura en la viscosidad de la solución de la goma Santana a una concentración de 0,5%. Esto nos permite observar la tendencia de la viscosidad ante ciertas temperaturas, siendo útil para determinar su grado de reorganización interna. Entre los objetivos específicos se busca evaluar el efecto de la temperatura en la viscosidad de la solución de la goma Santana a una concentración de 0,5%. Esto nos permite observar la tendencia de la viscosidad ante ciertas temperaturas, siendo útil para determinar su grado de reorganización interna. Entre los objetivos específicos se busca otro de sus objetivos sería calcular la energía de activación de la goma Santana a 0,5% para la determinación de su estabilidad hidrológica. Esto nos permite conocer la estabilidad viscosa de la goma Santana ante los cambios de temperatura, permitiendo su comparación entre sus distintas concentraciones o otros compuestos espesantes a la misma concentración. Otro de sus objetivos sería calcular la energía de activación de la goma Santana a 0,5% para la determinación de su estabilidad hidrológica. Esto nos permite conocer la estabilidad viscosa de la goma Santana ante los cambios de temperatura, permitiendo su comparación entre sus distintas concentraciones o otros compuestos espesantes a la misma concentración. Otro de sus objetivos sería calcular la energía de activación de la goma Santana a 0,5% para la determinación de su estabilidad hidrológica. Esto nos permite conocer la estabilidad viscosa de la goma Santana ante los cambios de temperatura, permitiendo discutir la importancia de la determinación de la viscosidad de la goma Santana en el diseño de formulaciones farmacéuticas líquidas. Esto nos permite conocer su estabilidad como espesante ante otras formulaciones orales o tópicas en su textura, administración y eficacia ante otros espesantes. Discutir la importancia de la determinación de la viscosidad de la goma Santana en el diseño de formulaciones farmacéuticas líquidas. Esto nos permite conocer su estabilidad como espesante ante otras formulaciones orales o tópicas en su textura, administración y eficacia ante otros espesantes. Discutir la importancia de la determinación de la viscosidad de la goma Santana en el diseño de formulaciones farmacéuticas líquidas. Esto nos permite conocer su estabilidad como espesante ante otras formulaciones orales o tópicas en su textura, administración y eficacia ante otros espesantes. Discutir la importancia de la determinación de la viscosidad de la goma Santana en el diseño de formulaciones farmacéuticas líquidas. Esto nos permite conocer su estabilidad como espesante ante otras formulaciones. Materiales y equipos. El equipo principal que se usó fue el viscosímetro ICA Rotavisc Lobby y como materiales el vaso de precipitado más la varilla de vidrio, el agua destilada, la goma Santana que ya nos dieron preparado y la cocina eléctrica y el termómetro. Procedimientos. Como primer paso tenemos la nivelación y fijación del viscosímetro. Utilizando la primera muestra a temperatura ambiente de 22,2 grados, vamos a estabilizar el propio viscosímetro y obtener parámetros para poder así realizar las siguientes mediciones en las siguientes muestras. Procedimientos. Como primer paso tenemos la nivelación y fijación del viscosímetro. Utilizando la primera muestra a temperatura ambiente de 22,2 grados, vamos a estabilizar el propio viscosímetro y obtener parámetros para poder así realizar las siguientes mediciones en las siguientes muestras. Procedimientos. Como primer paso tenemos la nivelación y fijación del viscosímetro. Utilizando la primera muestra a temperatura ambiente de 22,2 grados, vamos a estabilizar el propio viscosímetro y obtener parámetros para poder así realizar las siguientes mediciones en las siguientes muestras. Procedimientos. Como primer paso tenemos la nivelación y fijación del viscosímetro. Utilizando la primera muestra a temperatura ambiente de 22,2 grados, vamos a estabilizar el propio viscosímetro y obtener parámetros para poder así realizar las siguientes mediciones en las siguientes muestras. Procedimientos. Como primer paso tenemos la nivelación y fijación del viscosímetro. Utilizando la primera muestra a temperatura ambiente de 22,2 grados, vamos a estabilizar el propio viscosímetro y obtener parámetros para poder así realizar las siguientes mediciones en las siguientes muestras.
Procedimientos. Como primer paso tenemos la nivelación y fijación del viscosímetro, utilizando la primera muestra a temperatura ambiente y siguientes muestras. Como segundo paso, vamos a registrar los datos que va a presentar el viscosímetro de la muestra a temperatura ambiente. Se obtendrán y se registrarán los primeros 5 datos que aparezcan en la pantalla. Luego, siguientes muestras. Como segundo paso, vamos a registrar los datos que va a presentar el viscosímetro de la muestra a temperatura ambiente. Se obtendrán y se registrarán los primeros 5 datos que aparezcan en la pantalla. Luego, siguientes muestras. Como segundo paso, vamos a registrar los datos que va a presentar el viscosímetro de la muestra a temperatura. Luego, esta muestra va a ir a una incrementación de temperatura, específicamente 5 grados más, y nuevamente este será llevada al viscosímetro para medir su viscosidad. Nuevamente, se captarán y registrarán los 5 datos primeros que aparezcan en la pantalla del viscosímetro a esta nueva temperatura. Este procedimiento se realizará 3 veces más, es decir, es un total de 5 muestras que vamos a medir en 5 temperaturas diferentes, los 5 primeros datos que aparezcan de la propia muestra. Luego, esta muestra va a ir a una incrementación de temperatura, específicamente 5 grados más, y nuevamente este será llevada al viscosímetro para medir su viscosidad. Nuevamente, se captará. Para esta práctica se elaboró una tabla de resultados que documenta meticulosamente la viscosidad de una solución de goma Santana bajo diversas condiciones térmicas, lo que nos permite comprender su comportamiento reológico. Los datos experimentales obtenidos incluyen la temperatura registrada tanto en grados centígrados como en Kelvin, siendo esta última crucial para los cálculos termodinámicos. Un valor clave para el análisis para la dependencia térmica es el inverso de la temperatura en Kelvin, que se calcula para cada punto de dato. También se hizo 5 mediciones repetidas de la viscosidad por cada temperatura, lo que nos permite calcular una viscosidad promedio para cada temperatura. Además, se obtiene el logaritmo natural de esta viscosidad promedio. Una vez obtenidos los datos, el siguiente paso fue graficar. Para graficar utilizamos los datos del logaritmo natural de las viscosidades y el inverso del tiempo. El logaritmo natural de las viscosidades fue el eje Y y el inverso del tiempo fue el eje X. Con esta gráfica, la intención más que todo fue para después darle una forma de linealidad con el logaritmo natural para eliminar el épsilon, ya que al darle la forma de linealidad nos daba que Y era igual a 161.17x más 4.8383 como el eje. Entonces, con esto, con la forma lineal, se daba de que Y iba a ser el logaritmo natural y el 161 por 17 iba a ser la energía de activación sobre R, y el eje sería el 1 sobre el tiempo. Con eso se podía hallar la energía de activación, ya que el M iba a ser igual a 161.17, iba a ser igual a la energía de activación sobre la constante R. Entonces daba que la energía de activación iba a ser igual a la AM por R, con al final que la energía de activación iba a ser igual de 1.34 kilojoules. Al inicio, entre 22,8 grados centígrados y 29,8 grados centígrados se observó un aumento de la viscosidad, lo cual puede explicarse por una reorganización interna de las cadenas de goma Santana, debido al calentamiento inicial, que genera mayor interacción entre las moléculas. Luego, a partir de los 34,8 grados centígrados, la viscosidad disminuyó de forma progresiva hasta llegar a 200,8 milipascales por segundo, a 44,8 grados centígrados, lo que se asocia con la ruptura de estructuras y helicoides internas y una mayor flexibilidad molecular causada por el aumento de temperatura. Este comportamiento es típico de sustancias no newtonianas, como la goma Santana, que presenta viscosidad variable según la temperatura y el movimiento. Además, el valor de energía de activación obtenido, 1,34 kJ por mol, indica una baja sensibilidad térmica, lo que confirma que la viscosidad se mantiene bastante estable frente a variaciones moderadas de temperatura. Esto también se refleja en la gráfica comparativa, donde se ve que los datos experimentales siguen una tendencia muy similar a los de estudios recientes, un aumento inicial seguido de una caída suave. La tabla de comparación refuerza esta conclusión, ya que los valores obtenidos en cada punto de temperatura están muy cerca de los reportados por otros autores, lo que demuestra que los resultados son consistentes y confiables. En conjunto, estos hallazgos indican que la goma Santana al 0,5% mantiene una buena estabilidad reológica ante el calor, lo cual es clave para su uso en medicamentos como jarabes, emulsiones o inyectables, donde la viscosidad influye en la calidad de producto y su facilidad de administración. La goma Santana es un hidrocoloide que, dadas sus estructuras características, cuenta con propiedades biológicas y de estabilidad importantes durante la formulación de fármacos, cosméticos, alimentos, agroquímicos, entre otros. Según estudios, las disoluciones acuosas de goma Santana sufren una transición conformacional al aumentar la temperatura, causando un cambio de estructura rígida y ordenada a una estructura más flexible y desordenada a altas temperaturas. Cabe mencionar también que su comportamiento de tipo pseudoplástico está relacionado con las velocidades de cizaña, es decir, velocidad de deformación por corte y el grado de interacciones intermoleculares, lo cual varía su viscosidad. Todo ello quiere decir que al aumentar la velocidad de cizaña se produce un descenso de la viscosidad. Asimismo, al aumentar el grado de interacción intermolecular, aumenta la respuesta elástica del material frente a la viscosidad, presentando la goma Santana un comportamiento biocoelástico tipo de un gel débil.
Aplicaciones. 1. Diseño de jarabes o suspensiones orales. Aplicación. Se analiza la viscosidad para que el jarabe fluya fácilmente al ser vertido, pero también que no sea tan líquido como para que los principios activos se separen. ¿Por qué importa la temperatura? Porque a temperatura ambiente o corporal, que es 17 grados centígrados, lo que va a pasar con el producto es que se va a alterar su viscosidad. Por lo tanto, se tiene que mantener su temperatura correcta para que no se afecte la viscosidad y así tener una dosificación precisa, una dosificación correcta. Y en lo que pasa en productos que son en suspensión, tiene que evitarse lo que es la sedimentación. Por lo tanto, se usa una temperatura adecuada para cada producto. 2. Desarrollo de medicamentos inyectables como soluciones oleosas o emulsiones. Aplicación. Se mide la viscosidad en función de la temperatura para asegurar que el medicamento sea fácilmente inyectable a temperatura corporal sin que genere resistencia o dolor excesivo. ¿Por qué importa la temperatura? Porque a bajas temperaturas un líquido puede volverse demasiado viscoso. Si no se analiza cómo cambia la viscosidad con la temperatura, podría dificultarse su administración o afectar la absorción del fármaco. Ahora pasamos para la propuesta de innovación, en donde la propuesta es elaborar o proponer un dispositivo de evaluación y optimización de conciencia domiciliaria, el DOC-D. Bueno, aparte de una problemática, el cual se podría decir de que, por ejemplo, muchas cremas o geles y ungüentos tienen una reología viscoelástica o pseudoplástica, es decir, su textura cambia con la fuerza aplicada. Entonces, esto es deseable, ¿no? Para que se mantenga estable en los envases y que fluya bien al aplicarlo. Sin embargo, los pacientes a menudo no saben si la consistencia de su medicamento es la adecuada o si ha cambiado debido a un almacenamiento incorrecto, ¿no? Por ejemplo, a altas temperaturas en casa, bajas temperaturas en casa, o si lo abren, el medicamento lo dejan expuesto. Una consistencia alterada puede afectar muchas veces la absorción del fármaco y cómo lo recibe el cuerpo. Por lo cual nosotros proponemos el DEC-D, dispositivo de evaluación y optimización de conciencia domiciliaria. Es un pequeño aparato de bajo costo y fácil uso, diseñado para que el paciente o cuidador pueda verificar y en algunos casos optimizar la consistencia de sus medicamentos semisólidos en casa. Si vamos al tema de su estructuración, este es un aparato que se basa en la profunda comprensión de cómo las moléculas y estructuras, polímeros, emulsiones, suspensiones interactúan y responden a las fuerzas, ¿no? A la esfuerzo cortante, temperatura, lo cual es el corazón de nuestra carrera, o al menos en este tema que nosotros estamos tocando. Ahora, este cuenta de dos módulos. Un módulo de evaluación de consistencia basado en las fuerzas de descendencia a flujo, el cual es una pequeña plataforma, por así decirlo, una superficie de contacto calibrada y tiene un mecanismo de presión suave para ver la cantidad de viscosidad que puede tener esto. Ahora, el módulo de optimización y recuperación de trixotopía, solo para ciertos productos también sería, es una pequeña base con un mecanismo de vibración agitando suave y controladamente, para que en sus presiones, por ejemplo, jarabes, nosotros podamos ver qué tanto va su viscosidad. Además, se evaluó el efecto de la temperatura hacia la viscosidad de la goma Santana a 0,5%, donde al aplicarle mayor temperatura, su viscosidad tiende a disminuir. No obstante, se observan picos donde su viscosidad aumenta al aplicarle temperaturas de 29,8 y 39,8. Esto ocurridos debido a la reorganización de las cadenas polisacáridas que lo conforman, ocurridas durante los procesos entre cambio de temperatura. Se estimó que la energía de activación de la goma Santana a una concentración de 0,5% fue de 1,34 kJ, lo que indica una baja sensibilidad térmica, una mínima reorganización interna y una estabilidad reológica, es decir, que tiene una alta estabilización de su viscosidad ante cambios de temperatura que puede sufrir durante su producción, almacenamiento o transporte, lo que permite sufrir menos cambio en sus redes, evitando cambios notables en su viscosidad que puedan afectar el momento de distribuirse o aplicarse. Por último, se concluye que es importante la determinación de la goma Santana, pues gracias a su energía de activación permite observar su estabilidad térmica ante los cambios de temperatura, lo cual es esencial al momento de formular fármacos, pues garantiza la homogeneidad de sus dosis, pudiéndose medir, verificar y optimizar su viscosidad en condiciones térmicas no controladas gracias al dispositivo de evaluación y optimización de consistencia domiciliaria.